Vamos a estudiar la palabra y el mensaje de esta noche se encuentra en el libro de los Efesios. Acompáñeme ahí en su hogar, acompáñeme en su Biblia y abramos juntos la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar considerando Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. ¿Ok? ¿Lo tenemos todos? Vamos a hacer lectura entonces de la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos nuevamente. Padre bendito, gracias te damos por este momento que nos aprestamos a escuchar tu palabra. Seas tú, Dios mío, hablando a cada una de nuestras vidas. Seas tú dirigiendo esta palabra, este mensaje. Que tu Santo Espíritu sea hablando por medio de mí, Señor. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Anímanos, Padre bendito, que tu palabra pueda dar fruto en cada una de nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos que están conectados a esta hora de la noche. Padre, en tus manos nos encomendamos y seas tú glorificado en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Son 4 puntos, mis hermanitos, son 4 puntos los que vamos a ver esta noche en este pasaje. ¿Ok? Para los que están anotando, el primer punto que vamos a ver es todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. ¿Ok? Todas las bendiciones que recibimos, que Dios nos da, todas las bendiciones espirituales que encontramos en Cristo Jesús. El segundo punto que vamos a ver esta noche es por qué Dios nos bendice con todas estas bendiciones. ¿Qué es lo que Dios mueve? ¿Qué es lo que motiva a Dios para entregarnos todas estas bendiciones? El tercer punto que vamos a ver esta noche, por medio de quién, a través de quién Dios nos entrega todas estas bendiciones espirituales. ¿Ok? Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, ¿para qué Dios nos entrega todas estas bendiciones espirituales? ¿Ok? Bien, hermanos. Vamos entonces al estudio de la palabra. Pablo va a comenzar en el versículo 3, bendiciendo, alabando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Versículo 3, acompáñame, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Fíjense que Pablo va a comenzar alabando, bendiciendo, exaltando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Y esto, por lo menos a mí me llama mucho la atención, porque Pablo, cuando escribe esta carta, en el contexto en el que él está escribiendo esta carta, Pablo está prisionero, Pablo está encarcelado, Pablo está privado de libertad. Es más, Pablo está a punto de ser ejecutado. Pablo está prisionero por predicar a Jesucristo, Pablo está encarcelado por predicar el nombre de Jesús. Él está sufriendo, él está a punto de ser ejecutado. Sin embargo, él comienza bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Él comienza bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, aunque no es el punto, pero es interesante ver cómo el apóstol Pablo, cómo el cristiano debe bendecir el nombre de Dios en todo momento, en todo tiempo. Como dice David allá en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pablo va a comenzar a bendecir, va a comenzar el pasaje bendiciendo el nombre de Dios. ¿Podemos bendecir a Dios en tiempos de aflicción, hermanos? Por supuesto que sí. ¿Podemos bendecir a nuestro Dios en tiempos de pandemia, en tiempos de tribulación, en tiempos de prisión como el apóstol Pablo? Sí. En la abundancia y en la escasez bendeciré tu nombre, dijo Job. Podemos bendecir el nombre de nuestro Dios en todo tiempo. ¿Me escucho bien, cierto? ¿Sí? ¿Por qué podemos bendecir el nombre de Dios en todo tiempo? Sigamos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo va a comenzar dando gracias, bendiciendo, glorificando, exaltando el nombre de Dios, independiente de la situación en la que él se encuentre, privado de libertad, pronto a morir, porque él entiende que hemos recibido toda bendición espiritual de parte de Dios. Estamos llenos de bendiciones, estamos llenos de bendiciones espirituales. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando el cristiano, amados hermanos, comienza a ver todas las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial, no importa la circunstancia en la que estemos atravesando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, sea de aflicción, sea de pandemia, falta de salud, falta de trabajo, muchos hermanos partiendo de este mundo por las enfermedades. Cuando el cristiano comprende todas las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios, vamos a bendecir, como el apóstol Pablo, el nombre de nuestro Dios. Dios nos ha dado toda bendición espiritual. No se ha reservado ninguna bendición. Nos ha entregado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales? Y por lo menos, tengo aquí en mis apuntes unas 8 cosas que va a decir el apóstol Pablo. Vamos viendo, este es el primer punto, todas las bendiciones espirituales que recibimos de parte de Dios. Miran todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios nos ha dado toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Cuáles son estas bendiciones? La primera que comienza diciendo, Dios te ha escogido. Dios me ha escogido. Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí para que fuésemos santos y sin mancha.
Dios estaba pensando en nosotros, Dios estaba pensando en su iglesia, Dios estaba pensando en su pueblo. Según el versículo 4, Dios estaba pensando en ti, en mí, hermanos allá en Ibarra, hermanos en Santiago de Chile. Estaba Dios pensando en nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara los cielos y la tierra, antes de que creara todo el universo. Él ya estaba pensando en ti, Él ya estaba pensando en mí, Él ya estaba pensando en escogernos. Él te ha escogido. Nosotros somos escogidos de parte de Dios. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. No solamente nos escoge, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos escoge, Dios nos hace hijos suyos. Somos parte de Él, somos parte de su familia. Todo lo que es de Él ahora también es nuestro. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? Dios me ha escogido. Dios me ha hecho hijo suyo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué nos hizo? Aceptos en el amado. Dios me ha aceptado. Dios me ha aceptado. Dios me ha favorecido. Dios me ha bendecido. Aunque antes, según el capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. En otro tiempo andábamos según el príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo éramos hijos de desobediencia. En otro tiempo andábamos tras los rudimentos, tras la carne, tras las cosas de este mundo. Pero Dios nos ha aceptado, Dios nos ha hecho hijos suyos, Dios nos ha escogido. Dios nos ha dado vida, aunque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te sientes como escogido? ¿Te sientes como un hijo de Dios? ¿Te sientes como aceptado delante de Él? Dios lo está diciendo en su palabra. Todas estas bendiciones no son solamente para el apóstol Pablo, no son solamente para los cristianos a los cuales Pablo le está escribiendo en Éfeso. Todas estas bendiciones también son para ti y para mí. ¿Qué más? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Dios nos ha redimido, Dios nos ha exculpado, Dios nos ha librado de lo que merecíamos por causa del pecado. ¿Para qué? Para perdonarnos a través de Jesucristo. Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado la redención, Dios nos ha dado el perdón de pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, tú y yo estamos limpios, tú y yo estamos sin pecado, tú y yo somos santos delante de Él a través de la redención de la sangre del Cordero de Dios. ¿Le parece poco? Porque hay más, hay más, hay más bendiciones espirituales. Versículo 8 y 9. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios, amados hermanos, nos ha dado, no nos ha abundado, sino que nos sobreabundado en inteligencia, en sabiduría, para que conozcamos los misterios de su voluntad. Dios nos ha dado la dicha, Dios nos ha dado la bendición de que podamos conocer sus propósitos, de que podamos conocer sus planes, de que podamos conocer su voluntad. Toda esa voluntad que se cumple a través de Jesucristo. Dios nos ha dado todo el conocimiento, toda la sabiduría. Dios no se ha guardado nada para ti y para mí. Dios nos ha dado todo su conocimiento. Los profetas anhelaban
conocer todas estas cosas. Indagaron para saber de quiénes escribían, dice el apóstol Pedro. Pero Dios a nosotros nos ha revelado todo, su sabiduría, su conocimiento, su voluntad, su inteligencia, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento, llenos de la sabiduría de su voluntad. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Dios nos ha dado una herencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tenemos una herencia que nos espera a cada uno de aquellos que amamos a Dios, que somos fieles a nuestro Dios, a aquellos que hemos pasado por la sangre de Jesucristo. Podemos gozar de una eternidad, de una salvación con nuestro Dios, una herencia que según la primera carta de Pedro es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que no se marchita, que no se corrompe, que no se compara con ninguna herencia que pueda ofrecer este mundo. Dios nos ha dado una herencia, amados, que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Dios nos ha dado su evangelio, Dios ha entregado al Cordero, Dios ha dado a su Hijo, para que tú y yo ahora seamos salvos. Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado su salvación a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado la salvación a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, versículo 13 sigue diciendo, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos ha dado, Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado el don, el regalo del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Versículo 14, que las arras, que es el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios nos ha dado su presencia, amados, su presencia viviendo en nuestras vidas, la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo, el Espíritu que nos sella, que somos propiedad exclusiva y únicamente de Dios. Todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. ¿Las contó? Yo conté 8. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Versículo 3. ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Padre si Él ha derramado todas sus bendiciones para nosotros? Nos ha escogido, nos ha hecho hijos suyos, nos ha aceptado, nos ha adoptado, nos ha dado una herencia, nos ha dado toda sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad. Nos ha dado el perdón de pecados, nos ha dado la salvación, nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales. Gracias a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. No importa lo que pueda estar sucediendo en mi vida, van a haber sufrimientos, sí. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor Jesús. Pero todas las bendiciones espirituales, todo el gozo, toda la eternidad que nos espera junto a nuestro Señor Jesucristo no se compara a nada que lo que puede ofrecer este mundo. Y Pablo lo entiende muy bien esto, aunque él está en una posición, privado de libertad, pronto a ser ejecutado. Él va a bendecir el nombre de Dios por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Segundo punto de esta noche, para ir avanzando. ¿Por qué?
Dios nos da todas estas bendiciones espirituales que acabamos de ver. Ok, vamos a ver por lo menos 3 cosas en este punto. Dios te puede dar a ti y a mí todas estas bendiciones espirituales. ¿Saben por qué? Porque Él lo tiene todo y porque a Él le pertenece todo. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. De hecho, fíjense en la palabra riquezas. Fíjense en la palabra riqueza. Anótelo y si usted quiere, subráyelo en su Biblia. Todas las veces que Pablo va a hablar de las riquezas de nuestro Dios. 1:7, capítulo 1, versículo 7. Tenemos la redención, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos un Dios rico en gracia. Tenemos un Dios que es rico en su gracia. Capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Tenemos un Dios que es rico en gracia. Tenemos un Dios que tiene riquezas en la gloria de su herencia. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Tenemos un Dios rico en misericordia. Capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ¿qué cosa? Riqueza de su gracia. Nuevamente la palabra riqueza. Riqueza de su gracia, riqueza de la gloria de su herencia, rico en misericordia. Capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos, si Dios nos bendice con todas estas bendiciones espirituales, es porque tenemos un Dios rico, es porque tenemos un Dios que Él tiene todo, que a Él le pertenece todo, que Él lo tiene absolutamente todo. Tenemos un Dios que es rico en misericordia, rico en amor, rico en su gracia, rico en sus bondades. Y Él, amados hermanos, todas esas riquezas no se las va a reservar para Él solamente, sino que Él las quiere derramar. Todas esas bendiciones, todas esas riquezas que tiene nuestro Dios, las quiere compartir, las quiere derramar, las quiere dar también a nosotros. ¿Saben por qué? Que es el segundo punto también de este segundo punto. Porque así Él lo ha querido. Porque esa ha sido su voluntad. Miren lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Si Él derrama todas estas riquezas, si Él derrama toda su gracia, si Él derrama todo su amor, toda su misericordia, porque Él es rico, porque a Él le pertenece todo, si Él derrama todas estas bendiciones, todas estas ricas bendiciones, es porque es su voluntad, porque a Él le ha placido darnos todas estas bendiciones. Así Él lo quiso. Él de su voluntad nos escogió, Él de su voluntad nos hizo hijos suyos. Así lo quiso Él. Versículo 9, mira lo que dice el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿según qué? Según su beneplácito, según su aprobación, según su consentimiento. Él nos da todas estas bendiciones porque Él así lo quiere, porque a Él así le place daros a nosotros todas estas bendiciones. Versículo 11. En Él tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas ¿según qué? Según el designio de su voluntad. Nuevamente, todas las cosas que Dios nos ha dado es porque es su voluntad, porque a Él le ha placido darnos, porque así ha sido su beneplácito.
porque Él nos ha hecho hijos suyos, nos ha bendecido con toda bendición, nos ha aceptado, nos ha perdonado, nos ha dado la salvación, el Espíritu Santo, porque Él es rico y porque a Él así le ha placido. Así lo quiso. No quiso guardarse ninguna riqueza para Él. Él quiso compartirla con cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, mira cómo comienza la carta, el 1:1. Pablo es apóstol de Jesucristo, aunque antes Pablo perseguía a la iglesia. Pablo mataba a los cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero ahora, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, porque así Él lo quiso. Dios escogió a Pablo porque así Él lo quiso, porque esa fue su voluntad. Si Pablo es un apóstol de Jesucristo, aunque antes era perseguidor de ella, aunque antes era un pecador, aunque antes él perseguía a la iglesia de nuestro Señor, pero si Dios le ha dado la oportunidad, le ha perdonado, le ha dado la salvación y lo ha hecho apóstol de Jesucristo, es porque Él así lo quiso, porque esa es su voluntad. Amados, Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado todas estas bendiciones espirituales, porque Él así lo ha querido hacer. Él no se ha guardado nada para Él. Todas esas riquezas las comparte contigo y conmigo. Amén. Ok. Otra cosa más. ¿Por qué Dios nos da todas estas cosas? Porque lo tiene todo, le pertenece todo, es rico, en misericordia, en su gracia, de su voluntad, Él nos da todas estas cosas. ¿Y saben por qué más? Versículo 5. Bueno, antes dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. En amor, versículo 5, en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios derrama toda su riqueza, todas sus bendiciones espirituales, porque esa es su voluntad, porque Dios nos ha amado, porque Dios ha amado al mundo desde el principio, desde todos los tiempos. Es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de nuestro Padre, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No se reservó nada, ni a su propio Hijo se lo reservó. Nos entregó a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó. Él nos ha amado, nos ha escogido, ha derramado sus bendiciones porque Él nos ha amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Todo lo que mueve a Dios, amados, todo lo que mueve a Dios para bendecirnos, para derramar todas estas bendiciones espirituales, para darnos todas sus riquezas por su voluntad, todo lo que lo mueve a nuestro Dios es el amor. Dios nos ha amado de tal manera que nos ha entregado a su único Hijo. Nos ha hecho hijos suyos, nos ha adoptado, ha demostrado su amor a través de Jesús, a través del Evangelio de salvación. ¿Cómo no dar gracias a Dios esta noche? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no glorificar el nombre de nuestro Dios esta noche? Ahora puedo comprender a Pablo, porque en su situación puede estar con ese gozo, con esa confianza. Tercer punto de esta noche. Este es el tercer punto de esta noche. ¿Por medio de quién Dios nos entrega todas estas cosas? ¿A través de quién
Dios nos entrega todas estas bendiciones espirituales. Y hay una palabra muy importante acá en todo el pasaje de Efesios, versículo 3 al 14, que Pablo la va a mencionar muchas veces. ¿Saben cuál es esa palabra? La palabra en. E-N. En Cristo, en el amado, en Jesucristo. Pablo va a mencionar muchas veces que todas estas bendiciones son a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Ahí está la palabra en Cristo. Todas estas bendiciones, amados hermanos, que recibimos son a través de Jesús. Es exclusivamente a través de Jesús. Versículo 4, según nos escogió, ahí está la palabra de nuevo, en Él, nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo, en Cristo. Nos escoge en Él. Versículo 6, nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. En Jesucristo, nuevamente en Cristo, en el amado, en Él. Versículo 11, tenemos esta herencia que ya vimos. ¿En quién? ¿Cómo comienza? En Él. En Él tenemos la herencia. En Él tenemos todas estas bendiciones espirituales. Versículo 13, nuevamente. En Él, en Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación es a través de Él, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, me lo salté, nos adoptó, nos hizo hijo suyo por medio de Jesucristo. Versículo 13, nos da el Espíritu Santo, nos da la salvación. Versículo 13, y habiendo creído en Él nuevamente. Amados, todas estas bendiciones que Dios da a la humanidad tienen una condición. Tienen una condición. Es pasar por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones espirituales que Dios derrama sobre su iglesia, sobre su pueblo, son únicas y exclusivamente a través, por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, todas estas bendiciones que tenemos de parte de Dios son a través de Jesucristo. No vamos a recibir ninguna de estas bendiciones que hemos desarrollado en el punto 1 si no pasamos por la sangre de Cristo, si no aceptamos a Cristo en nuestras vidas, si no obedecemos el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay una condición para recibir todas estas bendiciones espirituales. La condición es pasar por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de llegar al Padre, la única manera de llegar a la presencia de Dios, la única manera de tener una relación con nuestro Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados, si hay alguna visita, si hay algún amigo viéndonos, conectado junto a nosotros, que no ha aceptado a Cristo en su vida, que no ha obedecido el evangelio de salvación, hoy es el día, el Señor te está llamando para que tú también puedas recibir todas estas ricas bendiciones espirituales, porque solamente las vamos a recibir a través del precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es donde Dios perdona todos nuestros pecados. Dios nos da su Santo Espíritu. Dios nos añade a su iglesia. Dios nos da la salvación. Dios nos escoge. Dios nos acepta. Dios nos hace hijos suyos. Dios nos da el perdón. Dios nos da una herencia.
todo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos pasar por las aguas del bautismo. Debemos recibir el perdón de pecados. Por eso debemos ser muertos, sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo y resucitar para andar en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. Debemos recibir todas estas bendiciones, pero la condición, el medio, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tuvo un costo, amados hermanos. Todas estas bendiciones que recibimos en Cristo Jesús tuvo un costo, tuvo un sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que hacerse hombre, venir a este mundo, ser despreciado, desechado, cargar nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, cargar nuestros dolores, dice Isaías 53, cargó nuestras culpas. Todo esto no fue gratis. Hubo un precio que pagar, hubo un costo. Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Amados, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre recibimos todas estas bendiciones espirituales. Por eso Cristo es lo más importante para nuestra vida. Por eso nuestro Señor Jesús es lo más importante para el cristiano. Porque todo lo que tenemos, amados, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, no es coincidencia, no es por suerte, es porque Él así lo quiso, porque esa fue su voluntad, porque Él derramó su amor a través de la sangre de Jesucristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Punto número 4. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado todas estas cosas? Ahora que yo he entendido todas estas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesús, ¿qué debo hacer yo ahora? ¿Qué debo hacer con todas estas bendiciones que Dios me ha regalado a través de sus riquezas, a través de su sangre, a través de su voluntad, de su amor en Cristo Jesús? Pablo va a decir por lo menos 3 veces acá en este pasaje el motivo por el cual Dios nos ha dado todas estas cosas, el motivo por el cual Dios nos ha hecho hijos suyos, el motivo por el cual Dios nos ha escogido, el motivo por el cual Dios nos ha perdonado, el motivo por el cual Dios nos ha aceptado, el motivo por el cual Dios nos ha perdonado, nos ha salvado. Versículo 6, la palabra para es muy importante. La palabra para indica propósito. Para, miren el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Si Dios te ha escogido, amado hermano, si Dios te ha bendecido, es para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, si Dios te ha dado una herencia, si Dios te ha dado toda sabiduría. Versículo 12, ¿a fin de qué? A fin de que seamos ahí está nuevamente, para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios nos ha dado es para que tú y yo ahora le alabemos, le glorifiquemos. Versículo 14. Nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida nuevamente la palabra para alabanza de su gloria. Pablo lo va a decir 3 veces. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Y va a terminar el pasaje en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Amados, este es el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué Dios me ha escogido? ¿Para qué Dios me ha aceptado?
¿Para qué Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esto es el propósito por el cual vivimos. Este es el propósito de nuestras vidas. ¿Te has preguntado en algún momento para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios me formó? ¿Para qué Dios me creó? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me hizo su hijo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Te has preguntado eso en alguna ocasión? Yo sé que sí, todos nos hemos preguntado, todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestras vidas. ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios me hizo su hijo? ¿Para qué? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y yo debo entender muy bien esto, mis amados hermanos, para que tengamos vidas con propósitos, para que tengamos vidas con metas espirituales, para que vivamos con un propósito. No para que vivamos errantes, vagando por este mundo como Caín, que andaba errante, perdido en el mundo. Dios no nos quiere ver así, errados, perdidos, confundidos, sin dirección. Dios nos da propósitos, Dios nos hace hijos suyos, Dios nos crea, Dios está pensando en nosotros antes de la fundación del mundo para hacernos hijos suyos, para que tú y yo le alabemos. Nosotros hemos sido creados, nosotros hemos hecho hijos de Él para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios me ha dado es para que yo ahora lo glorifique, para que yo ahora lo alabe, para que yo ahora lo engrandezca en todos los días de mi vida. Si Dios me tiene con vida el día de hoy, viernes 11 de septiembre del año 2020, es para que yo viva una vida para alabanza de su gloria. Mañana cuando despierto, Dios me está dando una oportunidad para que lo pueda alabar, para que lo pueda bendecir, para que lo pueda glorificar. Para eso Dios nos ha escogido, para eso Dios nos ha aceptado, para eso Dios nos ha dado una herencia, nos ha dado una salvación, para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros le alabemos en todo momento. Amén. ¿Pero qué significa? Que seamos formados, creados, hijos suyos, para alabanza de su gloria. ¿Qué significa alabar a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Bueno, eso es otro estudio, por si acaso, y lo dejo ahí para que cuando mis hermanos me inviten podamos ver ese punto. Continuará, pero quiero que pensemos en tres cosas. Glorificar a Dios, alabar a Dios. Hermanos, significa darle a Dios el lugar que se merece en mi vida. Darle el primer lugar a Dios en mi vida. Mi familia, mi iglesia, mi vida, mis bienes, todo es para ti, Señor. Tú estás en primer lugar en mi vida. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por eso el cristiano no peca, por ejemplo, en lo que va a decir después en el capítulo 4, 5 y 6. ¿Por qué el cristiano no peca? Porque el cristiano, para él, Dios ocupa el primer lugar en su vida. Por eso yo no miento, por eso yo no peco, porque Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Por eso yo escudriño su palabra, por eso pasamos tiempo escudriñando su palabra, para alabar, para glorificarle. Glorificar a Dios, alabar a Dios es darle el lugar que se merece a nuestro Dios, el primer lugar. Glorificar a Dios, amados hermanos, también significa decírselo. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es santo, Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Díceselo. Díceselo con tus labios, díceselo con tu vida, díceselo con tu mente, díceselo con tu corazón en todo momento, no solamente el día domingo. No solamente los días de estudio, no solamente cuando nos sentamos a alabar, a bendecir a Dios, sino díceselo en todo tiempo.
bendice a Dios, proclama a Dios, anuncia a Dios con tus labios, con tu boca, con tu vida, con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Díceselo. Y el cristiano glorifica a Dios también, andando en vida que agrada a Dios. Efesios 4, andar como es digno del Señor, según la vocación con que fuiste llamado. Andad en amor, capítulo 5, versículo 2. Andar como hijos de luz, 5:8. Andar como sabios, no como necios. Andar no como los otros gentiles. Nosotros debemos andar, nosotros debemos vivir, nosotros debemos conducirnos en una manera santa y sin mancha, según lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Nosotros debemos vivir la vida práctica del cristiano. La vida práctica es una vida de andar, de vivir, de hacer viva su palabra en mi vida. Por eso yo vivo una vida de devoción a Dios, por eso yo vivo una vida de obediencia a Dios, por eso yo vivo una vida de amor, de sabiduría, como hijo de luz, porque quiero glorificar a nuestro Dios, porque para eso Él me ha escogido. Amados, yo quiero en esta noche que nosotros podamos meditar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con la vida, con las bendiciones que Dios nos ha dado. Son muchas. Bueno, Dios se entregó por completo para que ahora tú y yo nos entreguemos por completo a nuestro Dios. Vivamos vidas con propósitos, vivamos vidas de alabanza a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista. De día y de noche meditaré en su ley. Mi delicia está en Jehová Dios, dice el salmista. Bendigamos, glorifiquemos, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Vivamos vidas con propósitos todos los días de nuestra vida para alabanza de la gloria de su gracia. Dios te ha puesto en esta iglesia, Dios te ha puesto en su pueblo, Dios te ha puesto en esta vida, en esta tierra, para que tú y yo podamos alabarle, glorificarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Que el Señor, que nuestro Dios nos ayude para poder vivir una vida santas, agradables, que glorifican a Dios con todo nuestro ser. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención.